Buenas noches. Me alegro de veros de nuevo. Hoy retomaremos la charla donde la dejamos el último día. Os animo a tomar notas. Estos asuntos están arrasando actualmente el mundo cristiano. Pocos entienden cuáles son las raíces de estos movimientos. En las sucesivas presentaciones quedaréis sorprendidos al ver cómo todo esto ha llegado hasta nuestros días. Comencemos orando. Padre Celestial, nuestras vidas están en tus manos. Te agradecemos que, cuando no te obstaculizamos, todo marcha exactamente como debe. Padre, enséñanos cada día a confiar en ti. Guárdanos en perfecta paz, permaneciendo nuestras mentes en ti. Señor, envíanos tus santos ángeles, para que nos rodeen, protejan y fortalezcan. Revela tu poder y tu amor en nuestras vidas. En el nombre de Jesús lo pedimos, lo creemos y te lo agradecemos, porque tú no puedes mentir. Amén. Terminamos nuestra última sesión hablando sobre Ella Eaton, la esposa del Dr. Kellogg. Recordad que su mayor influencia espiritual fue el presidente de la Universidad Alfred Center, Abraham H. Lewis. La consideración de Ella hacia él era tal que se lo presentó a su marido. Ella estaba ansiosa de que se conocieran. Kellogg era un médico brillante y, para ella, el Dr. Lewis era un gran hombre de Dios. El Dr. Lewis, que vivió entre 1836 y 1908, era un gran orador. Era conocido como la voz de la Iglesia Bautista del Séptimo Día y autor del principal periódico de la denominación, el Sabbath Recorder. Y mientras preparaba esta presentación, comprobé que este periódico sigue publicándose actualmente. No me parece que suceda actualmente, pero en aquel entonces era conocido que el periódico estaba impregnado de panteísmo. El panteísmo es la creencia de que Dios está en todas las cosas. Algunos panteístas creen que está solo en seres vivos, tales como frutas, plantas, animales y humanos. Pero otros van incluso más lejos y dicen que Dios está en todo, sea ser vivo o una simple cosa inanimada. Lewis aseguraba haber experimentado su propio zarandeo de la fe cuando tenía solo 17 años y estuvo bajo la influencia de un médico brillante y escéptico. Y bajo el racionalismo de este peligroso periodo, Lewis contaba que estuvo a punto de perder toda la fe en la Biblia y en el cristianismo. Lo cuenta en sus propios escritos. A los 17 años conoció a este médico y, por su influencia, Lewis llegó a escribir a la denominación bautista del Séptimo Día y les solicitó que le dieran de baja al no poder profesar creer en Dios. Un pastor de la iglesia se negó a darle de baja porque consideró que, si bien Lewis quería romper con Dios, Dios no quería romper con él.
El Dr. Lewis y su esposa Melissa visitaron el sanatorio de Battle Creek tras escuchar de sus muchos casos de sanación. Y en 1895 fueron invitados de honor en casa de los Kellogg. Desconozco cuánto duró la estancia, pero a partir de ahí comenzaron a realizar visitas regularmente y a pasar tiempo juntos. Kellogg tenía gran admiración por Lewis, de modo que durante los 2 años siguientes recibió y leyó todos los números del Sabbath Recorder, el periódico de Lewis. Y recordad que esa publicación estaba impregnada de panteísmo, si bien estaba redactado de una manera muy sutil. Y hay una razón por la que Ellen White dijo que tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos sobre panteísmo. Y yo lo he comprobado. Cuando estaba recopilando todas estas citas de panteístas, yo me daba cuenta de que tenía que ir a arrodillarme y orar. Yo me daba cuenta de que, al copiar esas citas, ellas ejercían una influencia sobre mi pensamiento. Así que yo tenía que abrir la palabra de Dios y reclamar la sangre de Cristo. Por ello, incluso en estas presentaciones, trato de ser muy cauteloso con las citas que traigo. Aunque el Dr. Kellogg había estado considerando el potencial de estas teorías panteísticas como nueva luz desde antes de la muerte de James White en 1881, no las manifestó públicamente hasta las charlas previas a la conferencia que tuvo lugar en el Instituto Ministerial de Lincoln, Nebraska, en 1897. Fue en esta conferencia, en sus charlas previas, cuando él, hablando con colegas suyos, comenzó a manifestar abiertamente estas creencias. Desafortunadamente, debido a la arrogancia y el orgullo que, de alguna manera, habían entrado en su vida, no se retractó cuando la hermana White y otros hombres de Dios le advirtieron que había tomado un sendero peligroso. Su primera presentación en aquella conferencia tuvo lugar el 16 de febrero. Su título fue Dios en la naturaleza. En ella recurrió con insistencia a citas de Ellen White, sacándolas de contexto para fundamentar los mensajes que seguirían. A veces, Ellen White habla de cómo el poder de Dios puede verse en toda cosa creada, de que el carácter de Dios puede ser revelado en toda cosa creada. Pero eso no quiere decir que Dios esté en todo ser viviente. De modo que Kellogg, bajo la influencia del enemigo, comenzó a ver estas citas en una falsa luz y las utilizó abundantemente en esa primera presentación. Su segunda presentación se tituló Dios en el hombre, y fue ahí donde aparecieron los primeros indicios de un iceberg. Veamos esta cita de Kellogg. La gravitación actúa instantáneamente por todo el espacio. Por esta misteriosa fuerza de la gravitación, todo el universo permanece unido. Vemos en esto la evidencia de una presencia universal, una presencia inteligente, una presencia omnisapiente y una presencia todopoderosa. Él está hablando de la gravitación, por la cual te caes si saltas por la ventana. Él asegura que en esa ley de gravitación hay una presencia. Una presencia por la cual los átomos del universo permanecen unidos. Esta fuerza que mantiene las cosas cohesionadas,
que está presente en todo lugar, que entusiasma a todo el universo, que actúa instantáneamente en un espacio sin límites, no puede ser sino Dios mismo. Qué maravilloso pensamiento que este mismo Dios esté en nosotros y en todo. William Spicer fue un misionero adventista. Al yo saber que él no se implicó en nada de esto, compré hace poco uno de sus libros y leí de muy interesantes historias en sus misiones. Estuvo sirviendo como misionero en el sur de Asia y fue editor de una publicación nuestra llamada Los Centinelas Orientales. Debido a su labor de misionero en Asia, estaba al corriente de las enseñanzas hindúes del panteísmo. Yo comencé en las artes marciales en el arte chino del Kung Fu, con 14 años, y pensaba que todo ese mundo tenía un origen chino. Y la primera vez que visité la casa del último gran maestro bajo el que entrené, vi casi todas las paredes de la casa cubiertas por inmensos tapices. Yo esperaba que estarían llenos de motivos chinos, pues ese hombre era un gran maestro en Shaolin Kung Fu. Pero para mi sorpresa, los tapices estaban llenos de dioses hindúes. Volviendo aquel día a casa, yo me preguntaba cómo podía ser eso posible, cuando él era un gran maestro de un arte chino como el Shaolin Kung Fu. Por aquel entonces, yo aún no había investigado como para saber hasta cuánta influencia había recibido China de la India. India es desde donde se extiende el hinduismo y, al llegar a China, el hinduismo se adaptó a la cultura china. Es como el cristianismo con tantas denominaciones diferentes. Algo similar le sucede al hinduismo. El hinduismo se convirtió en budismo en China y lo llamaron budismo Chan. En Japón, al mismo arte lo llamaron budismo Zen, pero todas sus raíces están en la religión hindú. Decíamos que William Spicer estaba al corriente de las enseñanzas hindúes del panteísmo. Y al volver a Battle Creek en 1901, quedó estupefacto al descubrir que esos mismos principios religiosos errados eran enseñados por el Dr. Kellogg y sus seguidores. Al escuchar a Kellogg y a los que habían caído bajo su influencia, se daba cuenta de que era lo mismo que venía de escuchar en India. El pastor Spicer escribe lo siguiente sobre una conversación que mantuvo con el Dr. Kellogg tras su regreso a América. Cualquiera fuese mi comprensión del lenguaje, lo que yo estaba escuchando eran las ideas de la filosofía panteísta que me había encontrado en India. De hecho, Kellogg me dijo que el panteísmo puro, como lo concebían los antiguos maestros, era ciertamente correcto. Que Dios estaba en las cosas de la naturaleza, que estaba en toda brizna de hierba y en toda planta. Es importante que comentemos aquí una cita de Ellen White, aunque no la tengo en pantalla. Ella nos dice que no debemos entrar en controversias en cuanto a la presencia y personalidad de Dios. Ella dice que sobre este tema el silencio es elocuencia.
Sabemos que Dios tiene forma, pues fuimos hechos a su imagen. Sabemos que, estando Él en el cielo, su Hijo unigénito estaba en el agua, en el río Jordán. Y al salir Cristo del agua, abrirse los cielos y el Padre decir: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia», el Padre envió su Espíritu en forma de paloma sobre su Hijo. Nadie nos ha dicho nunca que tengamos que comprender eso. Ellen White dice que es un asunto de fe. Actualmente, en nuestra propia iglesia hay un conflicto tremendo sobre la personalidad y la presencia de Dios. No tenía intención de ni siquiera mencionar esto, pero quiero deciros algo. Todo adventista del séptimo día en todo el mundo va a tener un conflicto muy pronto. El mundo entero se va a volver contra nosotros. No hay necesidad de que nos dividamos por cosas de las que Dios dijo que no son esenciales para nuestra salvación. Tengo amigos que opinan una cosa y otros que opinan la contraria. Pero lo que es cierto es que hay adictos a las drogas o a la pornografía. Hay personas que recibieron violencia infantil, otras que recibieron abusos sexuales, otras que están a punto de divorciarse. ¿Por qué no ponemos el foco en liberar a los cautivos? ¿Por qué no ponemos el foco en las cosas realmente importantes? Escuchamos antes una cita del pastor Spicer sobre Kellogg. Escuchad ahora esta de un gurú hindú. Dice así: toda alma es potencialmente divina. El objetivo es manifestar esta divinidad controlando la naturaleza externa e interna. Ya sea mediante trabajo, adoración, control psíquico o filosofía, por uno o más de estos medios, y ser libres. Esto es el todo de la religión. Esto es lo que dicen los hindúes. Permitidme ahora mostraros la misma enseñanza hindú en un contexto moderno. ¿Cuántos de los presentes conocéis la serie de películas Star Wars? Disney compró todos sus derechos hace 2 o 3 años. Esas películas han hecho más por empujar a la gente hacia la maldad que quizás ninguna otra emisión o publicación. Originalmente se suponía que era para los niños, pero ahora hay toda una generación embelesada con esa historia desde que se estrenó la primera entrega en 1977. Fijaos en lo que en el episodio 5 dice a su aprendiz esa pequeña criatura verde que parece un demonio. Mi aliado es la fuerza. La vida la cría, la hace crecer. Su energía nos rodea y nos ata. Somos seres luminosos, no materia vulgar. Luke, debes sentir la fuerza alrededor de ti, entre tú y yo, el árbol, la nave, la roca. Es exactamente la misma idea, y veremos otras frases de Luke tomadas literalmente del hinduismo y del budismo. Incluso una vez dice: esto es lo que yo trataba de enseñar. La primera edición del Templo Viviente de Kellogg fue en 1903. El pueblo de Dios había sido advertido de este peligro. Ellen White escribió esto: hay una clase de publicaciones más peligrosas que la lepra,
más mortíferas que las plagas de Egipto, contra las cuales deben precaverse constantemente nuestras casas editoriales. Al aceptar trabajos de afuera, deben cuidar de no recibir en nuestras instituciones materiales que presenten la mismísima ciencia de Satanás. No se permitan en nuestras casas publicadoras obras que expongan las perniciosas teorías del hipnotismo, espiritismo, romanismo y otros misterios de iniquidad. Y permitidme que os comente algo sobre el hipnotismo. La mayoría de la gente piensa que el hipnotismo consiste en caer dormido tras haber estado mirando a un colgante moviéndose a uno y otro lado, o a un destello de luz o a otra cosa que hace que otro se apodere de tu consciencia. Pero Ellen White dice que el primer caso de hipnotismo tuvo lugar en el Edén. Y ella dice que Satanás buscó ejercer ese mismo poder sobre nuestro Salvador cuando estaba tentándole en el desierto. Cuando leí eso, mi primer ignorante pensamiento fue: ¿cómo pensaba el diablo que iba a ser capaz de hipnotizar a Cristo? El Señor me habló después y me dijo: Eric, no te olvides de la programación neurolingüística. Hace 20 años ya había gente advirtiendo de que eso estaba entrando en nuestra iglesia y en otras. Prácticamente todo instituto o universidad secular en América ofrece cursos de NLP o programación neurolingüística. ¿Sabéis por qué? Porque enseñan a los empresarios norteamericanos a influenciar a sus trabajadores mediante NLP. Están enseñando también a pastores para saber cómo influenciar a sus congregaciones. También a profesores para influenciar a 150 estudiantes en una clase sin tener que agitar un colgante. La programación neurolingüística funciona porque, tras hacer entrar a la otra persona en diálogo, se tergiversa ligeramente la respuesta de la persona y se le lleva a decir algo que nunca tuvo intención de decir. Se entra en la mente de la persona. Por esa razón dice Ellen White que Cristo nunca entró en conversación con Satanás. Cuando fue a tentarlo, Jesús sabía que Satanás trataría de usar el mismo poder que usó con Eva. Así que no entabló ningún diálogo. ¿Sabéis lo que hizo? Así dice el Señor: escrito está. No se trata de lo que esté escrito en un libro, pero Él promete escribir su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. No con tinta, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Segunda de Corintios 3:3. A veces se dice que Dios escribió su ley en tablas de piedra para que durara para siempre, pero no duró ni 40 días. Dios la escribió con su propio dedo en tablas de piedra, pero en menos de 40 días ya la habían incumplido. Cuando bajó Moisés, ya estaban en apostasía y Moisés rompió las tablas. Dios tuvo que escribirla de nuevo. Zacarías 7:12 explica por qué Dios escribió en piedra: porque su corazón se había endurecido como diamante. Por eso Ezequiel 36:26 dice que quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne.
Entonces Dios escribirá su ley en un corazón entregado y que lo ama. Eso es lo que hace el cambio en nosotros. Hoy día se están introduciendo en las instituciones de educación y en las iglesias doctrinas espiritistas que minan la fe en Dios y en su palabra. La teoría de que Dios es una esencia que compenetra toda la naturaleza es aceptada por muchos de los que profesan creer las Escrituras. Estas bellas representaciones son similares a la tentación que trajo el enemigo a Adán y Eva en el Edén. Pero por bellamente que esté revestida, esta teoría es un engaño peligrosísimo. Esta teoría tiende no solo a extraviar, sino a corromper a los hombres. Las tinieblas son su elemento y la sensualidad su ambiente. El resultado de su aceptación es separación de Dios. Y para la naturaleza humana caída, esto equivale a la ruina. Living Temple contiene el alfa de esas teorías. La omega seguiría después, y tiemblo por nuestro pueblo. Dios le reveló a ella acerca de el templo viviente. Lo que Kellogg escribió fue el alfa, el comienzo. Contenía esa idea de que Dios está en todo, y ella dice que es peligrosísima. Pero ella dijo que lo que entraría en el fin sería aún más peligroso. Ella temblaba por su pueblo al serle revelado lo gigantesco que sería el engaño. Quiero mostraros algo de cómo está sucediendo eso ahora. Satanás ha estado mucho tiempo preparándose para su ofensiva final para engañar al mundo. Puso el fundamento de su obra cuando le dijo a Eva en el Edén: no moriréis. El día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses. La expresión serán abiertos vuestros ojos puede sustituirse por seréis iluminados. La palabra iluminación puede encontrarse en todas las sociedades ocultistas y en todas las religiones y filosofías místicas orientales. Volvamos a nuestra cita. El día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Satanás les dijo a Adán y Eva que serían como dioses. Pero, ¿no creó ya Dios al hombre a su imagen? ¿Podían ser más que eso? ¿Cómo fue el primer día que Adán abrió los ojos después de que Cristo lo había formado del barro con sus propias manos? Cristo sopló sobre Adán el aliento de vida y éste abrió los ojos. ¿Qué fue lo que pudo decirle Jesús? El Evangelio de Lucas nos muestra todo el linaje materno de Jesús, desde Jesús hasta Adán, para finalmente decirnos que Adán era hijo de Dios. Cuando abrió los ojos por primera vez, Adán ya era un adulto, no un bebé como somos nosotros al nacer. ¿Qué pensamientos podrían estar pasando por su mente? Enfrente estaba Jesús, y quizás éste pudo decirle algo como: yo soy tu creador, soy tu hermano mayor, tú eres hijo de Dios.
Lo eres por creación. ¿Se puede ser más semejante a Dios que eso? Sin embargo, Satanás les dijo que si comían del fruto en vez de solo mirarlo, si probaban y saboreaban lo que les estaba diciendo, serían como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y ahí, la palabra sabiendo se refiere a discernir por uno mismo. En el capítulo 1 de Patriarcas y Profetas puede leerse cómo Lucifer pensaba no necesitar la divina influencia de Dios, no precisar conocer de él lo que está bien y lo que está mal. Lucifer pensaba que no precisaba de Dios, que podía caminar por sí mismo, que podía decidir por sí mismo lo que estaba bien y lo que estaba mal. Es lo mismo que les insinuaba a los hijos de Israel, que no necesitaban la ley de Dios para distinguir el bien del mal, que podían decidir por sí mismos. Y al mundo le dice lo mismo. Poco a poco, Satanás ha preparado el camino para su obra maestra de engaño en el desarrollo del espiritismo. Será el mayor engaño jamás enfrentado por la humanidad. Aún no ha logrado el pleno cumplimiento de sus designios, pero lo conseguirá en el tiempo final. Ahí es a donde nos lleva todo lo que estamos viendo aquí. ¿Queréis saber cuál será el final de la historia? En estos mensajes vamos a mostrar no solo lo que va a hacer Satanás por medio de este gran engaño, sino también lo que va a hacer Dios en su pueblo. El periodo del ministerio personal de Cristo entre los hombres fue el tiempo de mayor actividad para las fuerzas del reino de las tinieblas. Una nueva vida y el amor y poder del cielo estaban obrando en los corazones de los hombres. Ahora, Proverbios 23:26 dice: «Dame, hijo mío, tu corazón». Dios no pide simplemente nuestra mente, nuestro intelecto. Él requiere de nuestro intelecto, pero además requiere de nuestro corazón, nuestros afectos, nuestra lealtad. Dios quiere nuestro corazón. Ese es su trono. La cita sigue diciendo: «Y el príncipe del mal se había levantado para contender por la supremacía de su reino». Satanás había reunido todas sus fuerzas y a cada paso se oponía a la obra de Cristo. Ellen White dice que él estaba inculcando la duda en los hombres. Así sucederá en el gran conflicto final de la lucha entre la justicia y el pecado. Mientras bajan de lo alto nueva vida, luz y poder sobre los discípulos de Cristo, una nueva vida surge de abajo y da energía a los agentes de Satanás. La intensidad está tomando posesión de todos los elementos terrenos, y esa palabra, posesión, no es casualidad. Con una sutileza adquirida durante siglos de conflicto, el príncipe del mal obra disfrazado. Viene como ángel de luz, y las multitudes escuchan a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. Os mostraré ahora una cita con la que sé que la mayoría de vosotros estáis familiarizados.
Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando, bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Creciendo como adventista del séptimo día, pude ver a las iglesias protestantes de América dándose la mano con Roma. Nuestra propia iglesia lo ha hecho. Hemos podido ver a líderes de nuestra iglesia estrechando la mano del presidente de Naciones Unidas o del Papa. Eso es literal. Pero con el espiritismo es diferente. A mí me enseñaron que el espiritismo es la presunta comunicación con los muertos, cuando los muertos en realidad nada saben. Yo me preguntaba cómo nos damos la mano con el espiritismo, pues incluso en iglesias en las que hay apostasía, aún no he visto a un adventista del séptimo día enseñando que el abuelo va directamente al cielo o al infierno. He visto cosas realmente malas, pero eso no lo he visto. ¿Cómo nos damos la mano con el espiritismo? Aquí vemos al protestantismo moderno, los evangélicos dándose la mano con Roma. Pero Roma también se da la mano con el espiritismo. El dragón de Apocalipsis representa a Satanás, pero también es símbolo del misticismo oriental. Si vais a un restaurante chino, os garantizo que vais a ver un dragón a la entrada. Equivale a una señal en la cabeza o en la frente. Equivale a decir, este es el que fortalece y bendice este negocio. Si vais a una escuela de artes marciales, veréis un dragón, casi garantizado, ya sea en una pintura, en una camiseta o en un uniforme. Porque el dragón es el mayor poder en el mundo de las artes marciales, ya sea en Qigong, en Tai Chi o en otra disciplina china. El dragón es el mayor poder espiritual. De modo que Roma está atrayendo a los protestantes para subir a bordo, con la excepción de ese pequeño remanente que guarda el sábado. Pero, ¿qué pasa con los budistas y con los hindúes? Son muchos más que los cristianos. ¿Cómo hacer para que se adhieran a Roma? ¿Y qué pasa con los musulmanes? ¿Cómo llevarlos a Roma? Quizás sea solo algo más fácil que en el caso de budistas e hindúes. Ellos buscarán terreno común. Y el espiritismo, decir que Dios está en todo, es terreno común con budistas, hindúes, taoístas y sintoístas. Roma aunará a todo el mundo. Apocalipsis 16, 13 y 14 dice, y vi salir de la boca del dragón, espiritismo, y de la boca de la bestia, catolicismo romano, y de la boca del falso profeta, protestantismo apóstata, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Estos 3 poderes están hablando bajo la inspiración de Satanás y de sus ángeles.
Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Satanás está aunándolos para hacer guerra contra Dios. El espiritismo es el estudio de la comunicación con entidades espirituales. Y ya dijimos que fue introducido en América por un hombre llamado Allan Kardec, que vivió entre 1804 y 1869. Ellen White utiliza indistintamente espiritismo y espiritualismo, que es la práctica de comunicarse con los muertos, normalmente por medio de un medium o canal. Ahora, quisiera añadir alguna cosa sobre esto, pues no podemos tomarlo a la ligera. Cuando mi esposa y yo nos casamos por primera vez, ardíamos por compartir el Evangelio, por hacer ver a las personas que Cristo venía. De modo que, tan pronto como conocíamos a alguien, le invitábamos a hacer estudios bíblicos o a vernos de nuevo. Una vez fijada la siguiente cita, mi esposa y yo elegíamos aquellos estudios bíblicos que la persona necesitaba por ser asuntos que desconocía. Entre los 5 primeros siempre estaba el del estado de los muertos. Era lo habitual. Pero en los últimos años me he dado cuenta de que si esa persona está batallando en su vida contra el pecado, ¿qué le aporta en ese preciso momento dónde está su abuelo? No estoy diciendo que eso no sea importante, pero esa persona en ese momento se enfrenta a algo más importante. Imaginad una mujer recién abandonada con sus hijos por su marido, a la que le doy un estudio sobre el estado de los muertos. ¿Creéis que le va a aportar algo en ese momento? Repito, no estoy diciendo que eso no sea importante, pero en ese momento hay una verdad más importante. Ellen White dice que el centro de todas nuestras doctrinas debería ser Cristo. Yo me preguntaba cómo podría ser eso así. Entonces leí unos sermones que W. Prescott dio en Australia en 1895 y cambiaron mi vida. Ellen White los presenció y habló más de 30 veces en aquella reunión campestre, dio más de 30 mensajes y dijo que nunca, desde 1888, había visto así el Espíritu de Dios sobre un hombre. ¿Y sabéis lo que hizo Prescott? Presentó todas nuestras verdades y doctrinas sin mencionar que estaba enseñando doctrina. Él presentó a Cristo. Os daré un ejemplo con el estado de los muertos. El cristiano ha sido crucificado con Cristo. Ni siquiera había nacido entonces, pero estaba en Cristo. Fue sepultado en el bautismo juntamente con Cristo. También ha resucitado en Cristo a novedad de vida. Sin embargo, puede argumentar que tiene pecados de los que no se libera. Pero la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, es decir, están muertas, como el abuelo, que descansa en paz, y los muertos nada saben. Quiere decir que si aún considero vivo al viejo hombre que dejó a su esposa y a sus hijos e hizo todas las cosas terribles que yo hice, eso es espiritismo, porque él murió con Cristo. Pablo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Hemos de considerarnos verdaderamente muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Al compartir eso con alguien que está luchando contra el pecado,
normalmente se sobresalta y dice, nunca lo había considerado así. Tú has muerto con Cristo, la Biblia lo dice. Puedes decir que no es eso lo que sientes, da igual lo que sientas, cree y camina en novedad de vida. Dios te ha llamado a hacerlo, por lo tanto, quiere decir que puedes hacerlo. Escrito está, no tienes que preocuparte por nada más. A medida que nos acerquemos al fin del tiempo, habrá una demostración cada vez mayor de poder pagano. Si es externo, es que vamos a verlo. Deidades paganas manifestarán su notable poder y se exhibirán a sí mismas ante las ciudades del mundo. La primera vez que escuché predicar sobre esto, me decía a mí mismo que Ellen White no podía haber dicho eso. Tuve que ir a verlo y comprobar que sí lo había escrito. Así que sí que vamos a ver demonios manifestados físicamente. Sigue diciendo, y esta situación ya ha comenzado a cumplirse. Yo me preguntaba cómo y dónde se manifestarían físicamente estos demonios para que podamos verlos con nuestros ojos. Entonces ella dice después, todos necesitan sabiduría para discernir cuidadosamente el misterio de iniquidad que aparece en forma tan destacada en las postrimerías de la historia de esta tierra. Las Escrituras nos hablan de varios misterios. Entre ellos está el misterio de la piedad. Del misterio de la piedad se habla, por ejemplo, en 1 de Timoteo 3:16, cuando dice que Dios fue manifestado en carne humana. En Colosenses 1:27 se dice de ese misterio que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Otro misterio, el misterio de iniquidad, trabaja en sentido contrario para que en nosotros no sea manifestado Cristo, sino Satanás y sus demonios. Veamos lo que nos dice Pablo en 2 de Tesalonicenses 2:3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Cristo veló su deidad con humanidad. Cristo se vistió de humanidad. Pero la Biblia también nos dice que nos vistamos del Señor Jesucristo. De modo que, así como Cristo tomó carne humana, Él nos dice, vestíos del Señor Jesucristo, y no hagáis provisión para los deseos de la carne. Vestidos del Señor Jesucristo, los deseos de la carne no nos vencerán. En el monte Sinaí, Dios hizo promesas. Cada mandamiento es una promesa. Lo dice Ellen White en La Educación, página 126. Cuando leí eso, yo me preguntaba cómo podrían los mandamientos ser promesas. Dios me dijo, léelos en alto con tu nombre al lado. No lo leas de manera impersonal. Esto está escrito personalmente para ti. Haz de la Biblia una carta de Dios para ti. Yo estaba empeñado en que no lo comprendía, pero Dios insistió, léelo en alto, con tu nombre al lado. Os daré un ejemplo con el mandamiento en el que más gravemente caí, el séptimo. Sería así:
Eric William Wilson, yo prometo que no cometerás adulterio. Quedé estupefacto. Eso lo cambia todo. Como yo lo interpretaba de joven, era así: no cometerás adulterio, en caso contrario, atente a las consecuencias. Así veía yo a Dios, y así quiere Satanás que lo vea la gente. Lo que Dios dice es: lo prometo, si te rindes a mí y dejas que mi Hijo habite en ti, te prometo que no cometerás adulterio, ni siquiera en tu corazón. Haya en vosotros la mente que hubo en Cristo Jesús. Él nunca consintió en pecar, ni siquiera en pensamiento. Todo empezó a cuadrar para mí. Yo podría decir: ¿y si fallo? Pero Dios me dice que no hay fallo posible, que lo crea. Ellen White escribió que la vida de Cristo nos demuestra que la humanidad, en combinación con la divinidad, no peca. Lo podéis leer en 1 de Juan 3:9. Buscadlo en los escritos de Ellen White. Es una poderosa promesa. Hemos de estar unidos a Cristo. Sigamos con nuestra cita de 2 de Tesalonicenses. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Quisiera mostraros algo. Por favor, al llegar a casa, leed las páginas 160 y 161 de El deseado de todas las gentes. Pablo nos dice en 1 Corintios 3:16 lo siguiente: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Yo no descarto que podamos ver que sucede algo en el Medio Oriente. Podría suceder que Roma trasladase su sede principal a Jerusalén. Pero eso es mucho menos importante que el hecho de que Satanás quiera sentarse personalmente en el templo de tu corazón, como dice 2 de Tesalonicenses 2:4. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Yo solía pensar que Dios iba a enfadarse mucho conmigo si yo hacía algo mal. Pensaba que me mataría. Pero Dios lo que quiere es habitar dentro de mí. Él es fuego consumidor. Él quiere quemar mis pecados, no a mí. Mañana desarrollaremos todo esto. Espero veros.